Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en un nuevo intercambio de los que periódicamente sostenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Tenemos entrevista en esta oportunidad con el ex canciller de Costa Rica, licenciado Manuel A. González Sanz, periodo 2014-2018, quien con gentileza, con amabilidad y sacando tiempo de su apretada agenda privada profesional, acepta compartir con la audiencia de puroperiodismo.com sobre un tema de alta volatilidad en este momento en el mundo, en el globo, sobre un tema de relaciones exteriores, de un tema de relaciones internacionales, como es la convulsa situación que se vive en el Oriente cercano, en el Próximo Oriente, dentro del crecimiento, el agravamiento del choque entre Israel e Irán. Un temido choque por mucho tiempo, por muchos años, pero que se desencadenó en la última semana ante cuestionamientos de Israel, del liderazgo político de Israel, particularmente del primer ministro Benjamín Netanyahu, de la posibilidad de que Irán estuviese tan cerca de producir la bomba nuclear, el armamento nuclear, como para ser una amenaza incontenible para la realidad y existencia del Estado judío, del Estado hebreo. En ese orden de cosas, Israel lanzó una serie de ataques fuertísimos, potentísimos, que atacaron en las primeras horas objetivos militares nucleares de Irán, en Teherán y en otras ciudades, en otras regiones, en donde alcanzaron a causar grave daño, pero en esta vez la respuesta de Irán no se hizo esperar en una proporción también fuerte, hasta alcanzar provocar escenas que no se imaginaba la comunidad mundial, verlas en Israel, con las escenas de devastación, con las escenas de emergencia, con las escenas de destrucción provocadas por misiles balísticos intercontinentales lanzados desde plataformas en Irán. La crisis ha venido en agudizamiento, se ha agravado hasta el punto de que la administración del presidente Donald Trump, que dice apenas haber estado informada previamente de los hechos, advierte que hoy el riesgo es mayor y que incluso la vida del ayatolá Jamenei está en juego, está de por medio, pero que ellos saben dónde está refugiado, que ellos saben dónde está él protegido, que está a salvo por ahora, pero que no garantizan su seguridad en medio del agravamiento de los ataques, de los bombardeos por parte de Israel hacia objetivos más que militares, objetivos estratégicos. Ayer alcanzaron la estación central de televisión iraní. En medio de eso, una presentadora se nota cuando sale visiblemente afectada en medio del bombardeo, un hecho inusual, pero que Israel justifica en el entendido de que esta televisora estaba siendo utilizada por el ejército, por el régimen iraní, para sus propósitos militares en contra del Estado israelí. Sobre esto conversamos en esta oportunidad con el canciller de Costa Rica, licenciado Manuel A. González. Don Manuel, muchas gracias y bienvenido a esta entrevista desde puroperiodismo.com. Al contrario, don Edgar, muchas gracias a usted por tomarme en cuenta, por invitarme a su programa y pues saludar a su audiencia y aquí con mucho gusto pues tratar de aportar un granito de arena con lo que uno piensa y lo que uno ve sobre esta grave situación que estamos viviendo en un mundo pues realmente convulso en muchas regiones, no solamente en el Medio Oriente. Muchas gracias, don Manuel. Esta conversación está en vivo, es un Facebook Live y estará pronto en nuestro canal YouTube, en la cuenta y en la red X e Instagram. Y por supuesto, los principales referentes de este intercambio, usted los hallará pronto en el sitio puroperiodismo.com. Don Manuel, vámonos por partes.
Estos acontecimientos de las últimas horas, de los últimos días, tienen impactos en varios niveles, al menos de lo que uno podría ir deduciendo, a niveles globales, a niveles regionales, pero supuesto a nivel de diplomacias como la de Costa Rica, que uno se preguntaría, ¿y qué papel, qué posición se esperaría de una diplomacia como la de Costa Rica dentro de su relación multilateral en estos momentos? Pero empecemos. ¿Cuáles ve ustedes dentro del análisis que está haciendo como principales grandes efectos en las relaciones internacionales en este momento de este agravamiento en la crisis Israel-Irán? Don Edgar, yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que pasar de la simple atención a la preocupación, lamentablemente. Es muy, muy serio lo que ha ocurrido en los últimos 4 días. Si bien es cierto, Irán e Israel durante mucho tiempo han estado como enseñándose los dientes y haciendo ataques verbales, inclusive de una gran profundidad de parte de Irán en el sentido de desear exterminar, acabar con el Estado de Israel. Pero bueno, la realidad de las cosas es que a nivel de enfrentamientos bélicos, pues habían tenido cierta prudencia de no pasar de las palabras a los hechos. Hasta el momento, Israel ha tenido 3 brazos, es un Estado terrorista, así está, perdón, Irán, un Estado terrorista que tiene 3 brazos en esa región, uno con Hezbollah en el sur de Líbano, el otro con Hamas, la Franja de Gaza, que es lo que hemos presenciado en los últimos meses, bueno, ya un par de años, y luego con los hutíes en Yemen, todas esas acciones financiadas por Irán, causando problemas en el caso de Israel, como lo dije, pues Líbano tiene frontera con Israel y pues el tema de Gaza sin duda alguna involucra directamente a Israel como lo hemos percibido. Sin embargo, un ataque directo entre los dos no se había dado de estas magnitudes. Usted recordará que hace un par de años, tal vez un poquito más, mandaron unos misiles, creo que venían de Yemen, pero no hicieron mayor daño porque recordemos que Israel tiene el famoso domo de hierro, ¿verdad? Que es pues todo un sistema que protege su territorio y ante la venida de misiles de cualquier otro lugar, pues tienen la capacidad ellos de enviar los suyos para destruir en el aire antes de que lleguen a cualquier objetivo. Sin embargo, lo que sí es relevante y lo hemos visto, usted lo acaba de mencionar, algunos de estos misiles sí lograron llegar a objetivos en Israel y por supuesto que uno no quiere la violencia, no quiere los enfrentamientos bélicos y por supuesto que no quiere bajo ninguna circunstancia la muerte de civiles inocentes. Y estos misiles, pues si bien dicen los expertos que tienen la capacidad de enviarlos a objetivos específicos para lograr el resultado que esperan, siempre hay pues efectos colaterales y muchas veces son civiles inocentes. Esto está escalando y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Estados Unidos dice que no está involucrado, pero todos sabemos que la participación, el apoyo en todo sentido de parte de Estados Unidos a Israel es prácticamente incondicional, con lo que cuesta creer que no tenga algún nivel de participación. Por lo menos el presidente Trump, dentro de todo lo que a veces expulsa verbalmente, pues ha llamado no solamente a una suspensión, sino a una terminación del tema de estos ataques,
para que no escale más. Ahora, también eso mismo de la terminación del conflicto puede ser interpretado de distintas maneras, porque recordemos que aparte del apoyo, como dije, prácticamente incondicional durante la historia del Estado de Israel de parte de Estados Unidos, Irán tiene un serio problema con Estados Unidos desde hace muchos años, específicamente pues en el 79, cuando cayó el régimen del Shah de Irán y se instauró un Estado islámico, como usted mencionaba, teniendo líderes espirituales muy potentes, como son los ayatolas. Tienen un presidente, tienen un sistema político, tienen elecciones, pero el jefe supremo al final, como es un Estado islámico, o sea, no hay una división entre el Estado y la religión, pues es ese líder espiritual el que marca la guía a seguir, el que da las órdenes finales, y aquí tenemos pues una persona que ha reaccionado verbalmente con violencia y como lo dije anteriormente, en varias ocasiones se ha manifestado por el exterminio de los judíos y del Estado de Israel. Entonces, si llegara a ocurrir lo que usted mencionaba, de que lo logren matar, pues sería muy grave. No, no, dice el dicho popular, ¿verdad? Que muerto el perro, muerta la rabia, pero aquí no es así, porque si bien hay un líder, pues ese es sustituido por otros y esta sería una espiral de no acabar. Extraño, llama la atención, pues que Israel también se haya decidido a abrir tantos frentes a la vez, ¿verdad? Como el que tiene en Gaza, como el que tiene en Líbano, y ahora directamente con Irán. Es poco previsible. Sí, perdón, don Edgar, adelante. Don Manuel, una referencia nada más para ponerle en contexto de estas últimas horas. Y le estoy reproduciendo lo que tiene en estos momentos la cadena británica, la cadena inglesa BBC de Londres, con las advertencias del presidente Donald Trump. Afirma: no vamos a matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, al menos no por ahora, con esa frase condicional. El presidente estadounidense afirma que sabemos exactamente dónde está el ayatolá. Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. Pero advierte, nuestra paciencia se está agotando, y luego publica el presidente Trump, exige, demanda rendimiento incondicional. Mire, Esto está generando una serie de preguntas de que, sin estar abiertamente involucrado en las operaciones militares, la administración norteamericana, como lo ha dicho el presidente Trump, sin embargo, como usted dice, la solidaridad de Estados Unidos con Netanyahu, con Israel, es total y abierta en el conflicto en el Próximo Oriente. Pero ¿cómo entender estas advertencias de las últimas horas del presidente Trump en un contexto tan, como usted dice, tan peligroso de ocurrir algo con el máximo líder espiritual de los iraníes? mire, una de las cosas que más debe preocupar es el tema nuclear. Nos hemos acostumbrado, pues, que después de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que fueron las que terminaron su lanzamiento con la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido una serie de discusiones, tratados, controles, agencias de energía nuclear, etcétera, para prevenir el uso de la energía nuclear con fines bélicos. Pero la realidad es que sabemos que, bueno, abiertamente Estados Unidos, Inglaterra, Pakistán, la India, por mencionar algunos, pues tienen esa capacidad nuclear, y también Israel es uno de ellos. Y me preocupa realmente por lo que ha demostrado el primer ministro Netanyahu en el manejo de la guerra en Gaza, pues que recurra a una herramienta como esta, que sería extremadamente grave para la humanidad, ¿verdad? Sería algo, como le digo, sin parangón después de la Segunda Guerra Mundial, donde
el poderío nuclear pues se ha utilizado para disuadir a los demás de que lo ataquen, más que para realmente utilizarlo. Se menciona que Israel puede tener hasta entre 90 y 100 ojivas nucleares y bueno, necesitaría una o dos simplemente para hacer un gran daño. Y donde veo alguna, que no hay que descartarlo, ¿verdad? Ojalá esté equivocado, es en el resultado de los ataques de Israel a estos objetivos iraníes en los últimos 4 días. Porque si bien es cierto, estaban principalmente encaminados a disminuir la capacidad nuclear de Irán, pues han hecho un daño relativamente superficial en cuanto a la magnitud de lo que es el uranio que tienen, el uranio enriquecido que tienen, se calculan unos 410 kilogramos, que eso es muchísimo, y si bien es cierto, no está enriquecido todavía, hasta donde se comenta públicamente, al nivel del 90%, que es el necesario para crear una bomba nuclear, pues se dice que sí está al nivel del 60%, y eso también es muy grave, porque si este uranio pues es detonado, es accedido sin los debidos controles, pues sabemos que no tiene que estar enriquecido al 60% para ser sumamente peligroso desde el punto de vista radiactivo. Y eso ya tendría pues también un impacto muy importante en los otros países, pues porque una explosión nuclear, todo el impacto radioactivo es enorme en el aire. Entonces, ese es un elemento que sí debe preocupar, porque sobre todo por los antecedentes en el manejo de la guerra en Gaza, ¿verdad? Israel, y especialmente en el caso del primer ministro Netanyahu, no ha tenido ninguna contemplación en barrer con absolutamente todo, y lo dijo desde el primer momento, y se ha encasillado en eso, que no iba a terminar esa guerra hasta que no tuviera la certeza de la liquidación total de Hamas en esa zona. Entonces, ¿por qué no replicar lo mismo contra una amenaza como lo es Irán? No se puede comparar uno con otro, por supuesto. O sea, el poderío militar de Irán es potente, es fuerte, aparentemente mucho menor que el de Israel, que tendría sin duda alguna pues el apoyo de Estados Unidos, pero tampoco es que Irán está solo, ¿verdad? Tiene sus aliados importantes, contrarios a Estados Unidos, y ahí es donde a uno también le preocupa mucho, porque ya se mete Estados Unidos, se mete China, se mete Rusia, podemos terminar en una tercera guerra mundial. Todas estas cosas nos parecen un poco distantes a nosotros, y no quiero ser dramático o exagerado. Tal vez si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 6 meses o hace un año, yo lo hubiera descartado del todo, pero es que, o sea, estamos en un mundo de loquitos, como decimos, ¿verdad? Ya la prudencia no es el derrotero, la diplomacia mucho menos, el diálogo jamás, es pasar a los, como decimos popularmente, pasar a los catos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, es sumamente grave. Como costarricenses debemos, como le digo, no solamente poner atención, sino preocupación, porque a pesar de la distancia y que son zonas muy remotas y que son conflictos antiguos y que ya se ha hablado mucho y van y vienen y se amenazan, pero no pasaban a más, ahora sí. Y cualquier cosa que pase prácticamente en cualquier parte del mundo de una u otra manera nos afecta como país, ¿verdad? En este análisis que usted está haciendo en este último fragmento de la conversación, le interpreto, Manuel, que si se tratara de la sobrevivencia del Estado judío, del Estado israelí, usted no descarta por las actitudes mostradas hasta ahora por el primer ministro Netanyahu y el comando militar de Tel Aviv, que no se descarta el posible uso de armamento nuclear por parte de Israel en este momento.
Sí, yo no lo descartaría, honestamente, basado principalmente por lo que hemos visto, como le decía, en el manejo de la guerra en Gaza, ¿verdad? Una destrucción masiva sin importar si son niños, si son adultos mayores, si son mujeres, si son civiles, si son lo que sea. Han arrasado con todo y le ha generado inclusive la crítica a Israel de aliados tradicionales que señalan un exceso en el uso de la fuerza o en el ejercicio de su derecho de legítima defensa, que si ese derecho tuviera límites, esos límites se sobrepasaron ya hace mucho tiempo, desde que empezó ese conflicto. Entonces, yo creo que salvo que pasen cosas que no sabemos, ¿verdad? Que se están cocinando entre Estados Unidos y otras potencias, e inclusive con Israel, esto a lo que puede tender es a escalar, o sea, hacerse cada día más grave. Y eso es, pues, vaya la redundancia, sumamente grave. Porque esto, la única manera de bajarle la temperatura es si las partes, pues, acuerdan dejarlo hasta donde llegó y que ya no haya más ataques. Eso no va a solucionar el problema, pero por lo menos trae un poco de calma, un poco de tranquilidad al entorno internacional. Ese problema, esa situación entre Irán e Israel va a persistir, no obstante se terminen estos ataques. Ahora, recordemos también que Israel está en un entorno ya con sus vecinos más cercanos, de países árabes que tampoco lo quieren mucho. Algunos de ellos tienen relaciones diplomáticas, hicieron sus acuerdos de paz, como Jordania y Egipto. El caso de Arabia Saudita es diferente, no ha querido todavía reconocer la existencia del Estado de Israel. Entonces, alguien podría especular, bueno, se une Arabia Saudita e Irán y ahí sí le pueden hacer mucho daño a Israel. Eso es poco probable, esa alianza que ocurra, porque recordemos que los árabes de Arabia Saudita son, desde el punto de vista musulmán, sunís, y los persas en Irán, pues son chiitas, y son las dos facciones más importantes del Islam que siempre han tenido conflicto una con la otra. Entonces, pues sería poco probable que Arabia Saudita, por ejemplo, intervenga militarmente en este tema. Pero yo creo que todo el mundo pone las barbas en remojo. Y a mí lo que me ha preocupado de esto, del conflicto de Israel en Gaza, y por supuesto no podemos aislarnos del tema de Ucrania, es que se aproveche por otras potencias, pues también para tomar acciones y decir, bueno, todo el mundo, esto está muy convulso, no pasa nada, eh, las potencias no reaccionan y puede ser un entorno pues para aprovechar y solucionar esos conflictos que tienen. Me refiero, por ejemplo, al tema de China y Taiwán, y ya abrir esos frentes. O sea, imagínense una zona pues grande territorialmente, pero a la vez pues geopolíticamente hablando cercano. Imagínense lo que es tener el conflicto Rusia-Ucrania, Ucrania respaldado por la Unión Europea y hasta hace poco también por Estados Unidos. Ahora la apertura de este frente en Irán, Israel, las tensiones entre China y Taiwán. O sea, esto es una ensalada sumamente peligrosa, y usted sabe que en Un estos cóctel temas, explosivo. en estos temas eh, rigen más los intereses en materia de alianzas, ¿verdad? Que los conflictos que puedan tener los que forman esa alianza. O sea, es un tema de conveniencia y de oportunidad.
Conversación con el ex canciller de la República de Costa Rica, licenciado Manuel A. González Sanz, periodo 2014-2018, en el análisis de las principales implicaciones y repercusiones a nivel mundial, regional, del agravamiento en el conflicto Israel-Irán de las últimas días, particularmente de los últimos 4 días, con los bombardeos de Israel a Teherán y otras ciudades iraníes y las respuestas también de bombardeo con misiles intercontinentales balísticos por parte de Irán. En este contexto y los riesgos que usted ve convulso, quizá desordenado, en materia de las relaciones internacionales, bastante turbulento, para ponerlo en algún término. Don Manuel, si usted pudiera extraer de la lectura que está haciendo al menos 3 desafíos clave para la comunidad internacional y por ahí pues me estoy pensando, pienso en la ONU, la Unión Europea, es decir, en los grandes ejes de relación internacional en este momento frente a lo que está ocurriendo. Al menos 3 grandes desafíos, 3 grandes retos por parte de la diplomacia mundial. Yo se lo resumiría en uno principalmente, don Edgar, y es demostrar eficacia, que es en lo que siempre nos queda debiendo la diplomacia internacional, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues que las resoluciones, los acuerdos efectivamente tengan un impacto real para la solución de un conflicto. Usted menciona la ONU. Lamentablemente, pues quien manda en la ONU en ese entorno es el Consejo de Seguridad. Como sabemos, ahí hay 5 grandes que son miembros permanentes, irremovibles, cada uno con derecho a veto. Y como lo dije anteriormente, pues Irán también tiene sus aliados y tiene sus aliados, aunque puedan ser solo circunstanciales, o sea, solo por la coyuntura, el entorno actual, tiene aliados que podrían vetar cualquier resolución en contra de Irán o que solo favorezca a una de las partes o que alguien considere que es desequilibrado, o sea, no tienen que justificar mucho para ejercer ese derecho de veto. Lo que quiero decir es que a pesar de que el Consejo de Seguridad está conformado por 15 estados, ahí no es por mayoría o por una votación que efectivamente, o sea, toma una resolución que efectivamente puede tener algún impacto, porque siempre está ese garrote por parte de los 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Entonces, yo creo que ahí es donde llega el cuello de botella más importante, ¿verdad? No veo a ningún otro grupo regional como el que usted menciona, la Unión Europea, tomando decisiones de gran envergadura sin pasar o sin tener el respaldo de la ONU, específicamente el Consejo de Seguridad, y ahí es donde la cosa se complica. Eh, todavía efectos de que haya chance de pasar una resolución en el Consejo de Seguridad, creo que es prematuro. Dependerá de la gravedad de las cosas que pasen en los próximos días, donde ya sea insostenible simplemente respaldar a una de las partes o vetar algo que evidentemente beneficia a la humanidad, beneficia al entorno global. Y no creo que estemos todavía en esa situación. Puede haber manifestaciones o resoluciones de la Liga Árabe o de lo que usted quiera, pero no dejarán de ser simples pues declaraciones de apoyo, de señalamientos de la gravedad del tema. Y ahí es donde siempre está el gran reto de la diplomacia internacional, ser efectiva, tener los mecanismos coercitivos para aplicar sus decisiones. Y el único que los tiene desde el punto de vista multilateral es el Consejo de Seguridad de la ONU, que también hemos visto ya en ocasiones anteriores,
pues que estados pues simplemente hacen caso omiso a toda esta estructura multilateral y han ido a la guerra, como fue el caso de Irak, ¿verdad? En el 2003, que no tuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad y aún así, pues Estados Unidos invadió y tuvo la guerra con Irak y cayó el régimen de Saddam Hussein. Con eso también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque vea, Irán no es cualquier país, ¿verdad? Es un país geográficamente muy grande, es un productor de petróleo a nivel mundial muy importante, con una población grande, casi 100 millones de personas. Eh, no es cualquier cosa, o sea, no estamos hablando ahí de cualquier país, o sea, tiene una gran tradición y recordemos además que si bien es cierto, se habla mucho de la inconformidad de la gente, de la represión del régimen, el tratamiento a las mujeres, inclusive por el simple hecho de no usar el velo en la calle. En fin, es la aplicación de la ley islámica en su sentido absolutamente estricto, lo que genera inconformidad de la gente. Y algunos concluyen que hay un debilitamiento importante del régimen, eh, un, un, un cambio de régimen puede generar un gran vacío en un país tan importante. Y ya lo vimos en el caso de Irak, ¿verdad? Donde cayó el régimen de Saddam Hussein y no había realmente un reemplazo fuerte, ordenado, visionario de lo que seguía y lo que se generó, todavía se vive. 20 y pico años después, pues es un desastre, es un caos, todavía no logran formar una institucionalidad fuerte y eso puede ocurrir y puede dejar un vacío muy importante en un país que definitivamente también tiene gran influencia. No es cualquier país, Irán. No se debe menospreciar, no se debe tomar por menos. Sin duda alguna, el protagonismo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump en este momento, en este conflicto, es evidente, a pesar de que él reitere que no estaba al tanto de las operaciones ni estaban participando, pero se está informando de que en las operaciones de resistencia, de eliminar algunos de los misiles balísticos que cruzan el Oriente Cercano, participa Estados Unidos en sus operaciones militares. Eh, ¿Cómo ve usted los desafíos, los retos para esa diplomacia norteamericana, blandiendo por un lado el garrote de la amenaza de advertirle al ayatolá, ríndanse de inmediato, si no puede darse alguna aniquilación mayor a la que han observado, alguna devastación mayor a la que han observado, y por otro lado, pues el tratar de disuadir por la vía diplomática y de estas relaciones que usted dice con otros grandes actores, con otras grandes potencias, de ir congelando, de ir tratando de enfriar el nivel de los acontecimientos en estos momentos. Mire, la diplomacia estadounidense en esta nueva administración del presidente actual, creo que está dispuesta a navegar por aguas eh, turbulentas de manera aislada, sin esperar gran apoyo de sus aliados tradicionales. Ya de entrada empezó con conflictos comerciales y de otra índole con la Unión Europea, la relación con la Unión Europea que ha sido pues, un aliado tradicional de Estados Unidos, extensa, por no decir que fría, tal vez con la excepción de Inglaterra, que siempre ha sido un aliado muy importante de Estados Unidos y lo sigue siendo. Eh, en el caso del multilateralismo, Estados Unidos ha demostrado que no le importa y hay algunos indicios que pueden ser hasta, digamos, menos importantes en el entorno de lo que estamos hablando, pero que muestran la visión que el Estados Unidos actual puede tener sobre el multilateralismo, como puede ser el haberse salido del Acuerdo de París, el haberse salido de la
de la Organización Mundial de la Salud. O sea, el multilateralismo no es el derrotero, no es lo que más le importa. Y a nivel ya más bélico, recordemos también que ha sido, inclusive en su administración anterior, pues muy crítico de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, pues que acumula a los llamados aliados, donde Estados Unidos pues juega un papel muy importante, pero les ha reclamado también, entre otras cosas, el que no hagan los aportes económicos necesarios para que la OTAN cumpla o esté en capacidad real de cumplir con su mandato. Entonces yo lo que veo, por mencionar estos indicios, pues es una despreocupación, por ponerlo en bonito, de lo que pueda decir los demás países o de lo que puedan hacer los demás países. Como le digo, vea el tema arancelario, o sea, se lo impuso, vea lo que ha dicho sobre Canadá. El tema arancelario se lo impuso a sus mejores amigos, abriendo un frente, una guerra comercial con sus aliados tradicionales. Entonces, tratando de responder su pregunta, esa es la manera en la que veo la situación actual de la diplomacia estadounidense, o por lo menos de lo que podríamos llamar en un contexto más amplio, su política exterior. Y la política exterior, recordemos que no solamente, o sea, que incluye toda la política de un país con el resto del mundo, inclusive la política comercial. Dentro de este entorno, un poco de incertidumbre en el que está navegando la relación internacional bajo la administración del presidente Trump, me imagino que en muchas cancillerías pues debe haber un análisis y una preocupación sobre cómo enrumbar posiciones, porque por un lado está toda la guerra comercial en la cual cada país, cada nación, cada región debe abocarse, debe buscar sus afanes, sus propósitos, en fin, debe ir buscando acomodarse a la nueva relación con la administración Trump. Pero se desata un conflicto, da un grado de mayor gravedad, un conflicto político-militar como es el de Irán-Israel. Y la pregunta se la planteo porque aunque Costa Rica sea un grano de arena en el desierto global. Al final, al fin y al cabo, la posición diplomática del país siempre ha sido considerada, reconocida por una serie de valores y principios en los que se ha forjado a lo largo de décadas. ¿Qué podría esperarse de la diplomacia de Costa Rica en una situación tan convulsa, no solo comercial, en las relaciones comerciales globales, sino en este momento del agravamiento de situación en el Oriente Próximo? Probablemente estoy equivocado y si lo estoy me disculpo por anticipado, pero no he visto hasta el momento ningún comunicado, un comunicado fuerte de parte de la Cancillería con ocasión de lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 días. Tal vez debido a que estuvo el fin de semana, pero en realidad para la diplomacia feriados, fines de semana, horarios de trabajo son irrelevantes ante la gravedad de lo que estamos viendo. Costa Rica, pues a lo que podemos esperar siempre, pues es una censura absoluta, una condena absoluta a cualquier conflicto bélico o al intento de solución de conflictos entre los países por las vías de hecho o por la vía militar. Más allá de eso, hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos la política de neutralidad perpetua, que también ya le causó un cierto inconveniente al país, precisamente cuando se dio la guerra con Irak. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. Sí, usted tiene toda la razón. Tenemos todo el récord, el expediente, la autoridad moral
a nivel internacional, global, así se nos reconoce, para que en materia de conflictos bélicos, en materia de desarme, en materia, por ejemplo, de la lucha contra la proliferación de armas nucleares, la prohibición absoluta de armas nucleares, que fue una conferencia que Costa Rica lideró a través de nuestra embajadora en Ginebra durante mi mandato como canciller. Entonces sí podemos decir, pero bueno, la gente dice, bueno, es que son las mismas palabras de siempre, son las mismas cosas que no tienen impacto, pero lo peor es quedarse callado. Tenemos que sentar posiciones. Ahora, que vayan a ser efectivas, pues es muy remota esa posibilidad, por supuesto. También recordemos que Costa Rica no tiene relaciones diplomáticas con Irán. Eh, por supuesto que hemos manifestado nuestro apoyo siempre a Israel. Fuimos uno de los primeros países 14 de mayo de 1948 en reconocer el Estado de Israel y eso se nos agradece por parte de Israel. Pero una cosa es eso y otra cosa es apoyar ya una intervención militar como la que estamos viendo. Eso no se justifica. Para un país como Costa Rica no va en línea con lo que ha sido la tradición de nuestra política exterior y no creo ni por asomo que Costa Rica se vaya a manifestar en favor de uno o el otro o en un tema de naturaleza militar o bélica. ¿A qué atribuye esta posición que usted dice de la diplomacia de Costa Rica en estos momentos, un poco de reserva, un poco de distancia relativamente de conflictos tan graves como los que se están dando en el Próximo Oriente? Bueno, yo creo que uno siempre, eh, como país y pues el presidente y el canciller, que son los que tienen la obligación de conducir las relaciones internacionales del país, uno siempre tiene que actuar con cautela y prudencia y sobre los hechos, no sobre especulaciones. Pero la verdad es que han transcurrido ya 4 días donde podemos pasar de cualquier especulación. Todo está reportado internacionalmente por medios muy serios. Se ha visto, hemos tenido la oportunidad, como decía alguien, ahora las guerras se ven por televisión. Y no debemos guardar silencio. Creo que, como lo decía ahora, no solamente tenemos la legitimidad, sino la obligación de señalar que un conflicto militar es absolutamente inaceptable para un país que promueve la paz y el desarme internacional y el combate a las armas nucleares. Y desde este punto de vista, don Manuel, usted ve este, digamos, este pasaje en la diplomacia de Costa Rica, conteste con lo que ha sido la posición de la política exterior de Costa Rica a lo largo de los últimos 3 años de esta administración. ¿Se refiere al tema puntual del conflicto con Irán o a qué, don Edgar? De mantener una posición de distancia, equidistante, de reserva en cuanto a acontecimientos internacionales en donde, como usted dice, el país no debería guardar silencio, debería tener posiciones más contundentes. Es parte de lo que ha sido, según lo que el análisis que ha hecho usted de la relación diplomática, de las relaciones exteriores del país en estos 3 años de administración. Mm, ya. Mire, uno como país tampoco puede estar metiendo las narices en todo lo que pase, en cualquier mosca que se muera en el mundo, ¿verdad? Hay que escoger también las prioridades y no nos corresponde tampoco andar dando sermones o señalando con el dedo a todo el mundo. Pero la triste realidad es que los conflictos a nivel global han ido en aumento. Hay cosas muy serias que han ocurrido en los que tal vez nos hemos manifestado tardíamente o de una manera tímida.
No me corresponde a mí justificar las razones, pues quienes ejercen el liderazgo de la diplomacia costarricense tendrán sus razones para actuar de una manera o de otra, pero lo importante creo siempre es que podamos darle la justificación adecuada, el razonamiento adecuado, los argumentos adecuados a la población que nos lo cuestione. Eh, Tampoco podemos, a la hora de tomar una decisión en el ámbito internacional, pues explicar todo, explicar o casi que pedir la autorización o el visto bueno de la población o de algunos sectores. Hay cosas que se mueven de una manera eh, pues más confidencial y así lo determina inclusive nuestra constitución. O sea, los temas de política exterior del país, por definición, están protegidos por el secreto de Estado. Usted recordará que yo tuve una situación en la que se me pidieron informes de la relación de Costa Rica con un país específico y me los exigieron a nivel de la Asamblea Legislativa y yo me negué a darlos. Eso hubiera sido un precedente nefasto para la diplomacia nuestra y ganamos un recurso de amparo, a pesar de que nosotros emitimos resoluciones a nivel del presidente y de este servidor con todo un procedimiento para declarar el secreto de Estado en materia de relaciones internacionales y la Sala Cuarta dijo que inclusive eso era innecesario, porque el argumento perdone que haga este paréntesis, el argumento de quienes se oponían a esta posición era de que si bien el principio constitucional estaba establecido, pues lo decía de una manera ambigua y que se necesitaba una ley que de alguna manera desarrollara ese tema eh, que estaba previsto a nivel constitucional y la Sala Cuarta dijo que no era necesario. Entonces, volviendo a su pregunta, yo no estoy diciendo que aquí haya algún secreto de Estado o que haya alguna justificación muy grave para ser tímido en alguna posición. Si noto un cambio tal vez o una precaución adicional en todo lo que implique una participación, aunque sea indirecta, de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos participa prácticamente en todo y ahí noto una precaución tal vez adicional. Eh, no sé si me explico adecuadamente en este tema, don Edgar. No, no, más bien yo creo que usted puntualiza sobre una observación que me interesaba hacerle en este análisis específico de la posición de la diplomacia de Costa Rica en este momento, en las relaciones internacionales. Una posición tibia no es lo más representativa de lo que ha sido la posición diplomática costarricense a lo largo de décadas. Y por otro lado, esa precaución adicional en las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo valora usted eso y por qué se estaría dando? Bueno, principalmente por la reacción que ha tenido Estados Unidos en la administración actual de aquellos países que no están o que ellos no sienten más alineados. Y recordemos que en el caso nuestro, después de la visita del secretario de Estado Rubio hace un par de meses, al más alto nivel, el presidente de la República dijo que, pues, que tomaba partido con Estados Unidos. Eh, Me parece que esas cosas se pueden hacer, pero no se dicen de esa manera, porque nosotros no vivimos en un entorno en el que solo existe Estados Unidos. El mercado y las relaciones de Costa Rica son con el mundo y con todos los países podemos encontrar valores y podemos encontrar intereses también, para ser muy llano, en los que podemos trabajar en conjunto. Y si bien es cierto, los Estados Unidos es un país sumamente importante para nosotros en todo sentido, en sentido económico, de importaciones, exportaciones, en turismo, en inversión extranjera, tampoco podemos, precisamente por el récord, precisamente por la autoridad moral que nosotros tenemos, tampoco podemos darle un cheque en blanco
y una adhesión prácticamente incondicional a lo que hace, como fue manifestado pues hace unas semanas al más alto nivel, eh, que es pues nuestro presidente, nuestro mandatario. Eh, y ese alineamiento, pues yo creo que por ahí va la cosa, don Edgar. ¿Correcto o incorrecto ese rumbo en relaciones exteriores del país? Mire, nosotros hemos tenido relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde hace 165 años. Como lo dije ahora, hemos sido amigos, ha habido toda clase de presidentes en la Casa Blanca, ha habido toda clase de presidentes en Costa Rica, y las relaciones han sobrevivido y han tenido sus altos y sus bajos, pero ambos entendemos que somos aliados y que hasta el momento habíamos defendido los mismos principios, por lo menos de democracia y de respeto a los derechos humanos. Ahora vemos pues posiciones un poquito diferentes, tal vez no de parte nuestra, pero diferentes de parte de algunos de esos aliados. Eh, no es pelearnos, ni mucho menos, pero uno sí puede tomar mire, no es distanciarse, pero de Estados Unidos, pero tampoco distanciarse del resto del mundo, o de tomar partidos si hay una guerra entre China y Estados Unidos comercial, entonces me voy con este, me voy con el otro. Eh, Tenemos que tener la astucia y creo que tenemos la habilidad y nuestros diplomáticos tienen el conocimiento eh, para jugar en esa cancha de manera tal que podamos avanzar la bola sin necesariamente pelearnos con o con otro de los que estén jugando. Y eso, pues, yo no diría ni que requiere habilidad, lo que requiere es conciencia, lo que requiere es prudencia, lo que requiere es analizar la evidencia de lo que el entorno internacional nos ofrece. Y siendo nosotros tan pequeños, porque aceptemos nuestra realidad desde el punto de vista económico, también tenemos mucho que ofrecer al mundo, así lo hemos demostrado, y ese mundo es nuestro mercado, insisto, y no me refiero solo en términos económicos o de productos y servicios. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos para llevarnos bien con todo el mundo, obviamente guardando las distancias con algunos países, eh, precisamente por el régimen que está instaurado, pero no por ello debemos dejar tampoco de manifestarnos. Hay países en África que tienen pues regímenes totalmente dictatoriales, autoritarios, póngale el calificativo que quiera, con el que no tenemos mucha cercanía, pero no por ello debemos de ser indiferentes a lo que pasa en otras partes del mundo. Insisto, indiferentes. No necesariamente tenemos que pronunciarnos sobre todo lo que pasa en los demás países todos los días. Y también hay que tener cuidado, ¿verdad? Por el principio de no intervención. Principio con el que también cuando a los países les conviene lo llevan a su aplicación extrema. Es decir, cualquier cosa que se diga de mí en el mundo ya están interviniendo en los asuntos internos. Eso tampoco es así, don Edgar. Yo soy fiel creyente que desde el momento en el que un país firma tratados internacionales en esa materia, en esos asuntos que están ahí tratados, al menos está cediendo parte de su soberanía y está integrándose a un entorno internacional que le puede pedir cuentas, que le puede exigir el cumplimiento de ciertas cosas. Pero por eso le digo, cuando les conviene, entonces dice, ah, no, la soberanía es intocable y están interviniendo y eso no es así. O sea, todos los países estamos unidos de una u otra manera. Para empezar en temas muy simples, la membresía a las Naciones Unidas, para empezar. Y después de eso, imagínense todo el andamiaje, los tratados bilaterales, multilaterales. O sea, uno no puede decir, no me vengan a decir nada porque eso es intervencionismo. No,
tenemos obligaciones que cumplir y tienen las demás contrapartes también derecho a exigirnos que las cumplamos. Don Manuel, muchas gracias por esta amplia conversación, este amplio intercambio que hemos mantenido a lo largo de este tiempo en el análisis de las implicaciones del escalamiento de las tensiones y de los acontecimientos en el Oriente Próximo, de las posiciones diplomáticas globales, regionales y, por supuesto, de lo que se esperaría de la diplomacia de Costa Rica en un entorno tan convulso como este. Si algún punto con el que usted deseara cerrar la conversación o algún mensaje, pues a la orden. No, pues sus preguntas, don Edgar, siempre son muy buenas, muy acuciosas, muy bien formuladas y cubren muy bien todas las aristas de los temas que usted trata en sus programas. Yo, el mensaje que daría fue con el que empecé. Ya pasamos de la necesidad de poner atención a, a preocuparnos un poquito más, aunque pase, aunque sea algo que percibamos como muy distante a nuestra zona geográfica o que podría no tener ningún impacto. Todo lo que pasa en el mundo tiene un impacto de una u otra manera, aunque sea mínimo. Y creo que en ese sentido los costarricenses debemos de estar más preocupados y más conscientes de lo que pasa más allá de nuestras fronteras o de nuestra región. Muchísimas gracias al señor canciller de Costa Rica, licenciado Manuel A. González, periodo 2014-2018, quien ha compartido con la audiencia de puroperiodismo.com esta entrevista, este intercambio sobre los más recientes acontecimientos en la zona del Próximo Oriente, el agravamiento de las tensiones y de los hechos militares entre Israel e Irán y las repercusiones globales, regionales y por supuesto lo que nos podría estar afectando eventualmente o en algún momento a Costa Rica como miembro del concierto internacional. Esta entrevista ha estado en vivo por la red Zoom Facebook Live, estará pronto en nuestro canal YouTube, en la red X, Instagram y los principales referentes de esta conversación usted los puede encontrar en las próximas horas en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima edición. Muy buenas y muchas gracias a todos. Hasta luego, don Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Manuel.